Muy contento de estar un episodio más, un episodio ya de este nuevo año 2026. Y bueno, como siempre, Adrián, buscamos traer invitados que nos puedan aportar de su grandísima experiencia en el deporte. Y en el caso del invitado de hoy específicamente, además de su experiencia en el deporte, experiencia en medios de comunicación, que es algo muy importante, es uno de esos, pues tantos caminos que puede tomar un deportista una vez que haya terminado su carrera, por eso se me hace muy interesante. En esta ocasión está con nosotros Marco, mejor conocido como el Cuate Mendoza. Marco, ¿cómo estás? Gracias por estar en Explorer Podcast. ¿Cómo están, Adrián, Alan? Muchas gracias por la invitación. Todo un gusto estar con ustedes y platicar de las experiencias y platicar de la vida misma, de lo importante que es prepararse, de lo importante que es prepararse no nada más en lo deportivo, el deporte de alto rendimiento que demanda mucha preparación, pero también en lo intelectual, que eso también es muy importante. De acuerdo, Marco. Y me gustaría, por supuesto, que empezar siempre por un poquito de saber quién eres, Marco, para las pocas personas que no saben quién eres, que no han seguido tu trayectoria. Platícanos un poquito cómo empezaste en este tema del deporte, específicamente en el fútbol, Marco, un poquito de eso, pues de esos inicios y cómo fuiste escalando hasta llegar al punto del profesionalismo. Mira, la verdad es que me considero una persona muy afortunada porque yo creo que todos los futbolistas o los atletas empezamos de la misma manera, primero con el sueño de llegar a ser, pues, basquetbolista, beisbolista, golfista, futbolista. Yo empecé con ese sueño de niño de ser futbolista profesional. Y chistoso, no hay ningún antecedente en mi familia ya ni siquiera de fútbol, sino de deporte, de deportista, no hay ningún antecedente. Entonces, me siento afortunado primero por tener este sueño, esta inquietud y doblemente afortunado por el apoyo que tuve de mi familia, desde mis padres y mis hermanos. ¿Por qué? Porque fui el que rompí un poquito el esquema, pero el apoyo de ellos fue incondicional, muy importante. Y después con ese apoyo, la verdad es que fue algo muy natural el llegar a ser profesional. No es fácil, o sea, la realidad es que no es fácil, pero en mi experiencia fue algo tan natural. Creo que la verdad es que lo tengo muy seguro, nací para esto. Mis papás, al ver la inquietud que yo tenía por el fútbol, me metieron alrededor de los 10 años, tenía 10, 11 años, me metieron a la escuelita de fútbol, que justo se llamaba la cancha de prácticas, estaba atrás del estadio, donde está ahorita un parque de aquí de la ciudad de León. Así empecé en esa escuelita y empecé a escalar de división por la edad y también por, por la capacidad o por esas actitudes y aptitudes que tenía para el fútbol. Entonces fui escalando hasta llegar a profesional. Antes del profesional, antes de llegar a tercera división, había un equipo piloto que era un equipo de niños destacados o jovencitos destacados que los preparaban, era una preparación antes de llegar al profesional, porque solamente existía tercera división, segunda división en ese tiempo, reserva, que jugaba los preliminares de los partidos de primera división y después primera división. Entonces, así es como yo incursioné en el profesionalismo desde los 15 años en tercera división y después posteriormente fui escalando hasta llegar a jugar en primera división con el equipo León. Y lo mencionas de una manera tan natural, lo mencionaste y dijiste, fue una manera muy natural, muy orgánica, pero no sencilla, Marco. Y creo que esto es verdaderamente valioso, que tú fuiste llevando un proceso en donde estoy convencido que fuiste dejando todo en cada uno de estos procesos, no han de haber sido sencillos. Y ahí es donde yo quisiera pues ahondar un poquito más en este tema, Marco, que nos platiques cuál fue tu reto más grande que tuviste precisamente en este proceso previo a llegar a ser profesional. Claro que sí, retos hubo muchos, pero el que se me viene a la mente primero es romper ese esquema. Te digo que no, en mi familia no había ningún antecedente y no hay, al día de hoy no hay ningún antecedente. Entonces era raro, era extraño, ¿no? Decía, pues este niño, ¿quién le metió esto a la cabeza, ¿no? Pero ese fue un reto que bueno, se convirtió en gran apoyo de mis papás y de mis hermanos. Después del siguiente reto
Bueno, lo voy a decir abiertamente porque al final soy también muy natural al hablar. En ese tiempo estaban ciertos paradigmas con los futbolistas porque tenían que tener un físico alto, fuertes, corpulentos. Hoy el fútbol es totalmente diferente, el fútbol profesional es otra cosa, pero en aquellos tiempos era así. Yo soy muy bajito de estatura, esa es la verdad. Y la posición que yo juego, o que yo jugaba, que era medio de contención, era hoy, después del Barcelona, del Dream Team, pues ya vemos a los Xavis, vemos a Vitinha, que ahora está en Paris Saint-Germain, vemos jugadores de estas características, pero en aquel tiempo eran otras características físicas. Entonces, ese fue otro obstáculo que era romper también esos paradigmas de ser un volante de contención diferente a lo que en ese tiempo existían. Y tercero, pues yo siempre les comparto a las personas que me preguntan, a los jóvenes, a mis propias hijas, siempre les comparto que yo realmente sí sentía y siento que yo tuve la vocación de ser jugador de fútbol, porque cuando uno tiene la vocación, ya sea maestro, arquitecto, médico, futbolista, o cualquier profesión, cuando tienes una vocación realmente cuando naces para esto, pues los obstáculos los vas sobrepasando, ¿no? Entonces, hubo técnicos que a lo mejor no era de su agrado. Tuve que ir a otros lados también. Antes de jugar en primera división aquí con León, fui a hacer pruebas a otros lados porque sentía que no, me sentía estancado aquí en León. Salí, al final de cuentas, regresé porque aquí era mi lugar, pero muchas cosas en ese trayecto que lo dices tú bien, Adrián, lo platico muy orgánico, muy sencillo, pareciera, pero sí pasé muchas cosas, ¿no? Pero todo valió la pena. En mi cabeza momentos de duda, pero ahí es donde realmente la vocación es donde, y esa voz interior es la que te dice, no, pues, tú quieres esto y tienes que sobreponerte. De acuerdo, Marco, y comentaste un punto muy importante en este tema de, pues, de romper esos paradigmas, de poder cruzar o sobrellevar estos miedos, es también, por supuesto, con el apoyo de las personas que te rodean, en este caso de tu familia. ¿Hubo alguien, Marco, hubo algún entrenador, algún formador en estos inicios de tu carrera que fuera quien que te llevara de la mano, por así decirlo, que te impulsara a poder ir sobrellevando todos estos retos que te ibas encontrando? Pues entrenadores, sí, Benedicto Bravo, hablaba mucho conmigo. Después compañeros yo entrenaba en el primer equipo, no jugaba, pero tenía compañeros que eran mayores que yo y Chavicos Enríquez. Muchos compañeros tuve, fui muy afortunado también en esa parte, tuve muy buenos compañeros en los cuales aprendí mucho, hablaban conmigo también. eh, y bueno, antes de que se me olvide, también es un buen detalle, algo que tuve también que sobreponerme a eso era el paradigma de estudiar. ¿Por qué? Porque yo estudiaba en la escuela en la mañana, iba a entrenar en las tardes. En algún momento tuve que cambiar mis horarios porque ya tenía que entrenar en las mañanas y tuve que cambiar mis horarios y tuve que sobreponerme a eso, no en lo futbolístico, en lo deportivo, porque no entendían en ese tiempo, no entendían cómo un joven de 15, 16, 17 años, queriendo ser profesional del fútbol, tenía la inquietud de estudiar. Entonces era algo difícil de entender en ese tiempo. Y también a su vez, del otro lado, en la escuela, también los maestros era difícil para ellos entender esa parte, porque era algo extraño que un joven que transcurría la preparatoria o estaba en la preparatoria a punto de ingresar a la universidad, era complicado poder entender que tenía la inquietud de seguir estudiando, pero también estaba ya en el fútbol profesional. Entonces, eso también fue algo que soy bien honesto, sin el apoyo de mis padres no lo pude haber hecho. Y bueno, a tu respuesta, Alan, sí, tuve muchos compañeros. Reconocer el apoyo siempre de Benedicto Bravo y de Chavicos Enríquez, que en su momento también me apoyó mucho. Es súper valioso siempre
tener este tipo de apoyos y bueno, seguramente dejas a muchos nombres también ahí en el camino, personas, y seguramente en esta charla irán saliendo esos nombres de estas personas que formaron parte de tu trayectoria, Marco. Y yo quiero preguntarte, y ya que tocaste ese tema del paradigma del estudio, en donde te enfrentaste, pues no solamente al paradigma tuyo, ¿verdad? Como futbolista o en sí del futbolista, de estudiar cómo existía esta inquietud de tu parte, sino también de los propios maestros al encontrar a alguien que tenía esa inquietud, ¿verdad? Porque pues a lo mejor no es algo habitual. Y me gustaría que nos platicaras justamente cuáles fueron los mayores retos que tú encontraste al tratar de compaginar los estudios con el deporte, Marco. Sí, 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 claro. Eran los tiempos. Yo viajaba entre semana, de repente, o viajaba los fines de semana, regresaba los lunes. Entonces tenía muchas faltas por la misma actividad que yo tenía, y tenía que compensar con algunos trabajos, algunas tareas, algunas actividades. Y hubo muchos maestros. Recuerdo una maestra ya en la universidad, se llamaba Marta, era directora de la carrera que estaba cursando en ese tiempo. Ella me apoyó mucho, pero hubo otros maestros. No, no, no era algo malo, quiero enfatizar, pero para ellos es que era algo, era único, era una persona. Entonces hacer excepciones de repente es complicado. Hoy lo entiendo, pero sí, pues me reprobé muchas materias por faltas, por la misma actividad que tenía. Yo creo que eso fue lo más complicado. Eso fue porque no tenía los mismos tiempos que tenían mis demás compañeros. Entonces, yo lo entiendo, pues al final en un aula, en un grupo, pues tener eh, diferencias o tener, no ser condescendiente, pero sí tener cierto trato diferente en un grupo es complicado. Entonces lo entiendo perfectamente, pero bueno, eso sí no fue una traba, pero sí fue algo que me tuve que sobreponer. De acuerdo, Marco, y es algo en la actualidad ya, o sea, sigue siendo común. Nosotros siempre hablamos en el caso de Explore School que nuestros alumnos que son atletas son personas especiales, porque al ser atleta requiere de un trato especial. Es como lo mencionabas, es muy difícil a veces que los profesores, tus mismos compañeros de clase entiendan que tú tienes actividades especiales, que le dedicas tiempo a otras cosas y no nada más al estudio. Entonces creo que eso también es uno de los pues de los retos que afortunadamente pudiste sobrellevar, cuate. Y ahora quisiera retomar y regresar al tema de, pues, de tu trayectoria en el fútbol. Platicabas de Club León, donde pues, por lo que sabemos, Marco, viviste ahí uno de los momentos también, un reto muy importante que fue el tema del descenso. ¿Qué nos puedes platicar de esto? ¿Cómo lo viviste? Por supuesto que debe ser algo muy complicado, pero ¿cómo viviste esta parte del descenso del equipo, Marco? Es difícil porque fue mi primer año jugando en primera división. Tuve regularidad ese año y hicimos un torneo, el primero no tan malo, el segundo igual, o sea, regular, pero ya estaba el reglamento y estaban los porcentajes. Entonces veníamos arrastrando torneos complicados y se desciende. Para mí, en lo personal, fue difícil porque era mi primer año de tener regularidad, de que me dieran la oportunidad de jugar en primera división, y con León, pues para mí era un sueño. Y después tenemos el resultado de que descendemos. Ese fue complicado, pero para mí en lo personal particularmente, me costó mucho más trabajo salir de León, porque el año que yo juego, descendemos, jugamos la promoción con Veracruz, que no pudimos ganar esa promoción porque teníamos otra oportunidad más y no la aprovechamos, no pudimos ganar esa promoción y descendemos. Yo hice pretemporada con León para jugar en la liga de expansión que se llama ahorita. En aquel tiempo era Primera A, íbamos a jugar y yo tenía la espinita clavada porque yo obviamente quería continuar en León. O sea, era mi sueño jugar en León, pero aparte tenía la espinita clavada para tratar de hacer las cosas mucho, mucho mejor, o poner mi granito de arena para ascender inmediatamente.
Entonces llega un técnico y no me quiso. Tenía otros planes, que es normal también, y tuve que salir a jugar a otros lados. Me fui a jugar a La Piedad, pero me costó mucho trabajo en ese momento. Yo creo que me costó más trabajo todavía salir de León que el mismo descenso. Me costó trabajo asimilar. Ya me imagino que debe ser frustrante. Además, yo quiero confesar algo en estos momentos que cuando, bueno, pues nos pusimos de acuerdo para grabar este episodio, me dijo Marco, oye, nada más podemos cambiar la hora porque ¿qué crees que a la hora que tenemos pactada, pues juega el León, juega la Fiera y hay que ver al León? Entonces, pues estamos grabando un poquito de antes precisamente para no perderse ese partido y hay que decirlo abiertamente, Marco. Tú además, pues has seguido a León, sigues a León, quieres a León, tienes esa pasión por el equipo y bueno, pues ahora desarrollándote también profesionalmente de otra manera en los medios de comunicación, siempre siguiendo al equipo León. Lo cual es de repente raro ver también en algunos futbolistas como que pierden esa parte del amor por el propio deporte. Incluso me ha tocado conocer a varios futbolistas que no les gusta ver el fútbol. O sea, llegan a sus casas y lo menos que quieren saber es de fútbol. En tu caso, ¿cómo es, Marco? A ver, platícanos un poquito más de este tema. Sí, claro. Primero, adoro León. Adoro mi familia, eh, mi filosofía de vida, y parte de mi filosofía es soy de León. Soy de León y soy fiera a muerte. Entonces eso en primera instancia. Entonces, segundo, la verdad es que al decidir, al decidir yo dejar el fútbol por cambiar de profesión, porque hoy hago otra actividad, tengo otra profesión, al decidir yo creo que terminé muy tranquilo y eso me da la oportunidad o me ha dado la oportunidad de seguir disfrutando, de ver, de analizar, de observar, de viajar, de aprender. Justo acabo de de terminar un máster en fútbol formativo, pero porque me gusta, o sea, realmente es mi pasión el fútbol. Nací, lo vuelvo a repetir, nací para esto y no hay nada que lo pueda impedir que lo siga viendo. ¿Pero por qué? Porque me fui muy a gusto, me fui muy tranquilo. Yo, yo creo que desde mi perspectiva les comparto que yo entiendo mucho a la gente que de repente el, a lo mejor no es frustración, pero sí entras en una depresión al dejar la profesión. Hace poquito escuchaba a Canilla, argentino, el Claudio Canilla, escuchaba, digo, palabras textuales, no me acuerdo, pero decía que el ser un atleta de alto rendimiento es difícil porque él como envidia a otros profesionistas, a los artistas, a los cantantes, a los médicos, arquitectos que pueden ejercer su profesión hasta los 70 años, ¿no? Y un atleta de alto rendimiento no lo puede hacer. Entonces es complicado y yo lo entiendo que de repente queda pues no es resentimiento, pero sí esta depresión de no seguir ejerciendo la profesión que tanto amas. Eso lo entiendo perfectamente. Yo por eso creo que inicié, ¿no? Soy muy afortunado, me siento muy afortunado, porque yo sí lo sigo disfrutando. Disfruto mucho ver un partido, disfruto mucho ir al estadio, aquí a León, a cualquier estadio. Disfruto mucho viajar porque tengo conocidos y que me invitan a ver partidos en otro lado, a clubs, equipos. Me gusta mucho el entorno del fútbol y lo disfruto muchísimo. Digo, no estoy y no trabajo directamente en un club, pero disfruto mucho estar en un campo, platicar de fútbol, lo disfruto mucho. Y se te nota, Marco, esa pasión con la que hablas, o sea, ahorita hablando con nosotros también, cuando hemos tenido la oportunidad de verte ahí en los medios de comunicación, la verdad es que se te nota esta pasión y la transmites, tanto el amor por el deporte, por el Club León y por esta, ahora sí que por esta fortuna, como tú lo has mencionado, que has tenido pues en esta carrera deportiva, Marco.
Y hablando de tu carrera, quiero ahora tocar otro punto, ya que ahorita abordamos el tema del Club León, otro punto muy importante, porque si bien viviste en ese momento el descenso, un momento muy duro en León, tuviste ahora una etapa también en Dorados de Culiacán, Marco, donde, para quienes no sabían, Marco jugó nada más y nada menos que con Pep Guardiola. ¿Cómo viviste esa etapa, Marco? Ya nos platicaste fuera de micrófonos un poquito de tu experiencia con Pep, que por supuesto en ese momento no era todavía lo que es ahora o como lo conocemos ahora, pero platícanos un poco de esta increíble experiencia, Marco. Era, primero, yo fui de los primeros que me enteré que venía Guardiola a Culiacán, porque hasta el día de hoy tengo muy buena relación con Juan Manuel Lillo, que en ese tiempo era el entrenador de Dorados y fue mucho tiempo ayudante de campo de Pep Guardiola, y aparte es el mentor. O sea, el detrás de Guardiola, que digo, es un hombre con muchísima capacidad, es un tipo muy capaz, pero el detrás y el gran maestro de Guardiola es, uno de los grandes maestros es Juan Manuel Lillo, que fue entrenador de Culiacán, estuvo aquí en México, estuvo muy corto, un corto tiempo, pero yo aprendí mucho de él y tenía muy buena relación. Hasta el día de hoy tengo buena relación con él. Y él fue el que me compartió que venía Pep. Yo no le creía, yo pensé que me estaba bromeando. Porque yo veía a Pep en la tele, lo veía en la televisión. Aparte, era la misma posición que yo y me gustaba verlo. En ese tiempo mis ídolos era Guardiola, era Coyote, Alberto Coyote, era, bueno, aquí en México, eran mis ídolos. Entonces, al verlo yo la primera vez, yo decía, hijo, wow, sí, realmente sí va a jugar Guardiola, va a jugar conmigo, va a ser mi compañero. Eso fue de primera instancia. Después verlo entrenar era todo un show, era un show. Era técnicamente, era un tipo diferente y tal y como visualizaba el fútbol, como él lo ha llevado a cabo como entrenador, él te lo platicaba y te enseñaba. Te enseñaba y fue una muy buena experiencia. Conceptos que hoy son moda, el tercer hombre, eh, viajar juntos, ¿no? Un equipo corto, el jugar con cuatro defensores, bueno, que ahora el Barcelona, que jugaba 4-3-3, que jugaba con Guardiola, el tener los extremos bien abiertos, los interiores, todos esos conceptos que hoy siguen vigentes y que impusieron moda, hace 18 años los platicaban ellos, tanto el entrenador como Guardiola, nos los platicaban a nosotros. Esos conceptos nos los platicaban a nosotros. Estoy hablando de hace casi 20 años. Entonces me remonto a ese tiempo y hoy los veo en algunos equipos y en algunas charlas de algunos entrenadores o jugadores. Y yo digo, "Hijo, qué padre que pues yo hace 20 años esos conceptos yo los veía y me los platicaban y nos los enseñaban a nosotros. Qué increíble, Marco. Y más allá del Pep Guardiola futbolista, del Pep Guardiola, pues ahora como técnico, o esos conceptos que tú ya conocías con antelación, más allá de eso, ¿con qué te quedas del Pep Guardiola ser humano? Del ser humano, era un tipo muy auténtico, y aparte muy respetuoso. Para mí tenía tres características como persona: auténtico, porque vestía muy fresco, muy sencillo. No tenía, eh, había sido campeón en todos lados y era un tipo muy sencillo. eh, Era muy auténtico y de verdad que la forma de comunicar de él, o sea, es que yo creo que va a la par en ese tiempo su pasión, o en ese tiempo todavía sigue siendo del fútbol, como él como persona. Porque así como lo escuchan en una entrevista de que empieza a hablar de conceptos y de fútbol y de su equipo, así es como persona él, ¿no? Muy entregado, muy apasionado, muy expresivo, así es él como persona. Entonces, por eso le va bien. Digo, es buen entrenador, es buena persona, es un tipo muy sencillo, muy trabajador y estudioso del fútbol. Él vino a aprender realmente. O sea, él
En el enseñar está el aprender, y él al enseñarnos junto con Lillo, ellos también aprendieron. Y tan es así, les platico una anécdota así rápido. Hicimos una pretemporada en Uruguay y viajamos, no sé, viajamos todo un día. No recuerdo cómo estuvo el viaje, pero viajamos todo un día. Y todo el viaje me tocó platicar con él. Aparte conversaba mucho con él porque jugábamos la misma posición y tenía una libreta pequeñita y una plumita chiquita y escribía todo, escribía todo. Y yo de curioso, porque siempre he sido muy curioso, le pregunté, oye, Pep, ¿qué escribes? Y dice, es que escribo todas las vivencias que he tenido aquí en México. Desde los entrenamientos, conceptos, pláticas que he tenido con ustedes, charlas, viajes, todo lo he documentado. ¿Por qué? Porque quiero ser entrenador y todo esto quiero que me sirva para cuando yo sea entrenador. O sea, ya desde ahí lo tenía claro. Entonces, yo creo que es un claro ejemplo de cómo era como persona y como profesional, ¿no? O sea, sí tenía mucho trayectoria, mucho cartel, pero él también venía con esa hambre de conocer más, de aprender más. Por supuesto, Marco, y por eso creo que está donde está ahorita, por todo lo que ha aprendido y creo que sigue aprendiendo ahorita en el equipo en el que está actualmente. Seguramente sigue aprendiendo y sigue documentando todo ese tipo de cosas que pues va viendo en sus alrededores y creo que eso es lo más valioso, Marco, y qué increíble experiencia. Nuevamente, retomando esta palabra, qué fortuna que pudiste compartir estas experiencias, además de cancha, pues poder convivir con alguien con esa trayectoria como Pep. Y oye, Marco, quiero ahora seguir avanzando en el tema de tu carrera en el fútbol. Platícanos un poco más sé que ahí en Dorado estuviste en la época del 2005, 2006, un poco más adelante también estuviste en otros equipos, estuviste en Morelia, en Salamanca, en La Piedad, como ya lo platicabas, en Correcaminos, que entiendo fue tu último club. ¿Hay algo que nos quieras platicar de este Inter, algo en particular de alguna de estas etapas que viviste posteriores a Dorados? Fue maravilloso, muchas experiencias con diferentes entrenadores, con compañeros. El, lo que sí es que el, híjole, me tocó de todo, ¿eh? Me tocó estar en equipos que teníamos problemas económicos, me tocó estar en equipos donde la obligación era ser campeón o ser protagonista, me tocó jugar descensos, me tocó jugar liguillas, me tocó de todo. Y creo que parece algo repetitivo, pero de todo se aprende, de todo se aprende, de todo se aprende, de diferentes ciudades, al final, el, diferentes directivos, porque tuve extranjeros, tuve mexicanos, tuve compañeros mexicanos, extranjeros, tuve de todo y de todo se ha aprendido. Sí puedo decir que de todo se ha aprendido. Aprendí mucho de Lillo, de Juan Manuel Lillo, muchísimo. Sigo aprendiendo de él porque sigo en comunicación. Mi inquietud sigue. He aprendido mucho de Almirón, de Jorge Almirón, que fue mi compañero aquí en León. Hoy en día, bueno, es entrenador actual de Rosario Central en Argentina. Él me dio la oportunidad de estuve como 2 meses en Argentina, en Buenos Aires, hace poco en Boca Juniors, eh, con él y con el equipo. Fue una invitación muy especial para conocer cómo es el medio y el club de Boca Juniors, que es algo totalmente diferente, es un mundo diferente. Eh, Y todo eso, Carlos Bracamontes también fue una gran persona que conviví mucho con él. Es una gran persona, es un gran entrenador. Pues yo creo que ellos han sido los que me han marcado, ¿no? Digo, sin dejar de lado todo lo que he aprendido, pero yo creo que ellos los menciono porque sí me han marcado tanto en lo futbolístico, tanto en lo deportivo, como ha sido como persona. Excelente, Marco. Y bueno, yo te escucho y la verdad te aprendo muchísimo y reconozco algo bien especial, Marco, que a lo mejor tú ni cuenta te has dado, pero de verdad es que llevamos 30 minutos platicando y he escuchado puras cosas positivas, Marco. O sea, voy a parafrasear algunas cosas. Has dicho, me siento afortunado, eh, tal entrenador tenía otros planes, pero bueno, es normal. O sea, lo dejaste ir, lo soltaste esto, me fui muy a gusto del fútbol, que lo disfrutas. Y bueno, yo también tengo mi libretita, yo también voy tomando notas. Fue maravilloso todo, de todo se aprende y de todos has aprendido.
he escuchado puras cosas buenas, puras cosas positivas, Marco, y eso me da a entender que tienes un trabajo mental, pues no sé si es natural o lo trabajas de alguna manera, Marco, porque sé que también, pues bueno, ahora estás involucrado en temas corres, ya nos platicarás un poquito más de eso, no quiero entrar en ese tema, pero además sigues vigente en el deporte y bueno, todo eso conlleva un entrenamiento mental. ¿Cómo trabajaste tu mente durante las primeras etapas como profesional y cómo lo sigues haciendo hasta ahora, Marco? ¿Cómo trabajo pues, híjole, yo creo que es un autoconocimiento. Hace poquito estaba leyendo un libro y hablan de la autogestión, ¿no? Que es el mismo autodirigirse, ¿no? Uno. Y entender qué es primero entender y saber qué es lo que quieres. Yo de niño quería ser futbolista y tenía que hacer ciertas cosas. Algunos le llaman sacrificio, yo no le llamo sacrificio, yo le llamo vocación, y también hace poquito estaba leyendo otro libro que dice una frase que es la constancia inconsciente. La constancia inconsciente al final es esa voz interior que te dice, no pasa nada, continúa, sigue, tu sueño está ahí. Entonces, el ir logrando cosas creo que es lo que siempre me ha mantenido vivo, me ha mantenido siempre alegre, contento. Obviamente, una cosa es estar bien consigo mismo y otra cosa es estar satisfecho. Obviamente no estoy satisfecho, ¿no? Por eso me sigo preparando, por eso sigo estudiando, por eso sigo aprendiendo, por eso tengo esa hambre todavía de seguir haciendo más cosas, porque no he llegado a la plenitud, ¿no? En todos los sentidos. Pero sí estoy contento porque he ido logrando y avanzando en cosas que yo mismo me he propuesto. Entonces, yo creo que el autogestionarse es vital. Yo no les puedo decir, Adrián ni Alan, si lo aprendí. Bueno, obviamente lo he ido aprendiendo con el tiempo. Yo no les puedo decir si alguien vino y con una varita mágica me lo puso en la cabeza, no lo sé. Pero yo creo que es la conjugación de todos, desde los valores que tuve como familia, desde mis papás, mis hermanos, el apoyo que tuve incondicional, la gente que me ha rodeado, han sido compañeros, entrenadores, maestros, amigos. Creo que todo ha sumado para, no me he dado cuenta, pero qué bueno que me lo dice Adrián, de platicar las cosas de siempre de buena manera y bien satisfecho. Obviamente no todo ha sido sonrisas, no todo ha sido sonrisas. Hay cosas que hay que ir superando, pero pues es así la vida, es así el fútbol, es así el deporte. Sigo inquieto, por eso sigo haciendo otras actividades deportivas, eh, y siguen más retos. Eso es a lo mejor lo que, en resumen, lo puedo decir. Nunca me habían preguntado, qué buena pregunta y observación, Adrián y Alan. No, nadie me lo había, creo que no recuerdo que alguien me lo había hecho. Y aparte, Marco, se nota, por supuesto, que es porque lo disfrutas, ¿no? Como bien mencionábamos, pues puede haber a lo mejor momentos no tan buenos, pero hasta de esos momentos se puede encontrar algo bueno y así como lo has visto tú, y no nada más en el deporte, en la vida, con tu familia, con amigos, en tu etapa ahorita de profesional de los medios de comunicación, pero realmente ahora sí que lo disfrutas y le encuentras a todo siempre el lado bueno. Como bien mencionaba Adrián, esto conlleva un trabajo mental o pues ahora sí que una fortaleza que se va aprendiendo, ¿no? Se aprende en el deporte, se aprende de las personas que te rodean, pero pues ahora sí que lo vas puliendo y vas viendo resultados como hasta el momento, Marco. Y ahora quiero, ahora sí que continuar en este proceso, en este camino. Como lo mencionaste hace un momento, Marco, tu último equipo en el fútbol profesional fue Correcaminos y fue ahí donde se toma o tomas la decisión o se da esta oportunidad pues, de entrar ahora a los medios de comunicación. Como bien mencionabas al inicio, es una forma de seguir pues, involucrado en el fútbol, viendo al León, viendo los equipos que te gustan, pero ahora sí que del otro lado, detrás de cámaras. ¿Cómo se dio esta oportunidad, Marco? Platícanos un poco de esa decisión que tomas de dejar el fútbol y cómo se da esta transición a ahora estar en los medios de comunicación. Yo tenía 30 años, estaba en Correcaminos, me trataban muy bien. En todos los equipos me trataron siempre de maravilla.
justo iban a ser mi primera hija. El, y Ciudad Victoria, que es la capital de Tamaulipas, ahí es la sede del equipo de Correcaminos, estaba viviendo una situación complicada de seguridad. Entonces, eso fue un tema, pero aparte porque yo todavía seguía jugando y estaba estudiando a la par. Me aventé muchísimos años estudiando en la universidad por lo mismo, ¿no? Tenía que cambiar de ciudad, faltas, eh, tenía que otra vez volver a iniciar en alguna otra escuela. Entonces buscaba la forma y encontré la forma de terminar mi universidad en ese tiempo. Pero porque yo sabía que había algo más, o yo quería algo más. Yo me sentía con la capacidad de poder hacer más cosas. Entonces, tuve vuelvo a lo mismo, he sido afortunado y tengo una familia de profesionistas, de mis hermanos profesionistas y trabajadores, y con ellos empecé a emprender en el tema de negocio. Entonces, mi salida fue pues muy tranquila, porque yo dejo de jugar por decisión propia y familiar, y me voy de vacaciones una semana, y regresando de vacaciones ya tenía trabajo. Entonces, ahí voy, que no tuve la oportunidad tampoco de deprimirme por dejar una profesión, porque inmediatamente me enrolé en otra profesión, en otra actividad, en otra industria, totalmente diferente al fútbol. Y que también tuve que estudiar, estudié posgrados, me tuve que actualizar, tuve que ir aprendiendo, pero también porque me sentía yo con la capacidad y quería hacer cosas diferentes. Entonces, ahí, en ese transcurso, en ese inter, yo tenía tengo un amigo que al día de hoy somos muy buenos amigos, que es Paco Vela, periodista de aquí de la ciudad de León, y él es el que me hace la invitación a los medios de comunicación. Entonces, mi actividad actual en el tema de negocios lo puedo compaginar, y lo he podido compaginar con el tema de medios de comunicación. A mí me encantó la idea, obviamente, de participar en medios de comunicación, porque, bien lo dices, Alan, eso también sin estar en el fútbol, pero sí sigo involucrado en el fútbol. Sigo involucrado, me gusta hablar de fútbol, me encanta hablar de fútbol, me encanta analizar los partidos, me encanta bueno, no lo tengo aquí, pero ahí en su casa tengo un estudio, y ahí tengo libretas de todos los análisis que hago, y anotaciones que hago de partidos, que me gusta ver todo fútbol: fútbol italiano, fútbol inglés, fútbol español, fútbol colombiano, chileno, argentino. Todo el fútbol me gusta. Entonces, hoy, gracias a la tecnología, pues lo puedo hacer. Entonces, aquí localmente, en medios de comunicación, analizar, hablar de fútbol y hablar de León, pues para mí es un regalo. Y lo puedo compaginar. Entonces, eso es una bendición también. Qué maravilla. Y un fuerte abrazo a Paco Vela. Oye, Marco, son temas bien interesantes, bien importantes. O sea, platicaste ahorita de cosas súper importantes. Esta preparación académica que tuviste, que no dejaste nunca, incluso cuando estabas ya por retirarte de tu carrera, seguías en esa lucha, ¿no? En ese deseo por seguir mejorando, por seguirte preparando, lo cual yo admiro demasiado, Marco. Y me gustaría hacerte un par de preguntas. La primera es que mandes un mensaje a todos aquellos que están justamente en ese, pues, en ese momento de sus carreras futbolísticas en la que quieren llegar a ser futbolistas profesionales, que están luchando por llegar a ser futbolistas profesionales. ¿Qué mensaje les envías en temas de su preparación, digamos, académica, ¿verdad? Yo sé que no, pues nada te asegura el éxito, pero desde tu óptica, desde tu punto de vista, pues ya vimos que sí, que es bien importante, y más que tú te enrolaste por ahí en los negocios con tus hermanos, que también fueron pilares para ti, para seguir en este tema pues, del emprendimiento, del mundo de los negocios. Y la segunda pregunta es, si estuviera en tus manos poder hacer algo, modificar algo en el tema de la estructura del fútbol mexicano,
¿Qué cambiarías y por qué, Marco? Mira, la primera pregunta, fíjate que escuchándote, Adrián, me vino a la mente un suceso y un momento que me cambió. Yo tenía el sueño de jugar fútbol. Por entrenamientos y demás, descuidé la escuela, que era la secundaria. Yo estaba en la secundaria en ese tiempo y me fui a unos extraordinarios. Por bajo desempeño, esa fue la realidad. Mis papás, muy sabios, llegaron los dos y me dicen, oye, hijo, si tú quieres seguir jugando fútbol, tienes que seguir en la escuela. Tú decide. ¿Quieres jugar fútbol? Tienes que seguir en la escuela, no al revés. Es decir, primero la escuela y después el fútbol. Esa condición me la pusieron mis papás. Entonces, si quieres tanto jugar fútbol, tienes que cumplir con esta obligación. Este compromiso, este es tuyo. Asumí yo el compromiso y yo dije, amo tanto esto, amo tanto mi sueño, tengo tanto deseo de jugar fútbol que dije, yo no vuelvo a descuidar la escuela. Yo no vuelvo a descuidar la escuela. Y ahí me cambió el chip. Tenía 15 años, 16 años. Me cambió totalmente el chip. Eso a lo mejor, a ver si puedo responder la pregunta que me haces. Ahí me cambió el chip, ¿no? O sea, y lo vuelvo a insistir, qué fortuna he tenido de tener a mis papás, porque ahí me cambiaron el chip. Y yo lo entendí. Entonces, y desde ahí nunca más dejé de estudiar. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, les digo, no trabajo en un club, no tengo la obligación de estudiar, pero acabo de estudiar un máster en desarrollo formativo. ¿Por qué? Porque me gusta y porque me gusta seguir aprendiendo. Pero no trabajo en un club. Tengo el curso de entrenador, lo estudié en algún momento y me sigo preparando en ciertas cosas, pero es por el gusto y seguir preparándome. Entonces, eso lo adopté yo en mi vida como filosofía de vida, ¿no? Eso me ayudó mucho. Y segundo, que como estructura del fútbol, bueno, pues a lo mejor no puedo, a lo mejor difícil poder hablar de una estructura así tan grande como el fútbol, porque es cambiar todo un gremio y toda una industria. Pues, es complicado, yo creo que es por etapas, pero de primera instancia sí te puedo decir que a lo mejor localmente podemos hacer cosas, o yo podría, o yo puedo sugerir y digo, a lo mejor pues no, es algo interno nada más, pero sí creo que la formación de jugadores de fútbol, en este caso ya enfocando nada más en el soccer, la formación no nada más es jugar fútbol y es una cancha, es una formación integral que es ser humano, futbolista de alto rendimiento o deportista de alto rendimiento y también el tema intelectual y espiritual. Creo que para mí son cuatro cimientos para que sea una formación. Yo creo que si desde ahí estudiamos, por eso estudié este máster de que se especializa en la formación de profesionistas de alto rendimiento. Entonces, creo que si esos cimientos, si los llevamos a cuentas a nivel de clubes o de instituciones que se dedican al alto rendimiento, creo que vamos a ganar en muchas cosas. Bien lo dices, Adrián, nadie te asegura que puedas, aunque tengas una muy buena formación integral y muchísima capacidad para jugar fútbol o dominar un deporte, que puedas llegar a ser exitoso en el deporte. Pero esta misma formación bien estructurada te puede ayudar en otras cosas. Si no eres futbolista y si sigues estudiando, si te sigues preparando, si te sigues formando como persona y también espiritualmente, vas a ser el Messi de la arquitectura. A lo mejor no eres el Messi del fútbol, pero sí vas a ser el Messi de la medicina, sí puedes ser el Messi de la arquitectura, sí puedes ser el Cristiano Ronaldo de la odontología.
¿no? A eso me refiero, porque si somos fríos, no recuerdo ahorita el porcentaje, pero no llega ni al 1% de todos los jugadores registrados en el fútbol mexicano. Hablo desde el profesionalismo, desde la sub 14, sub 15, de todas las categorías, no llegan ni al 1% de los jugadores que realmente llegan, no a jugar, sino llegan a consolidarse en primera división. No llegan ni al 1%. Entonces es bajísimo el porcentaje, es muy bajo. Pero si el deporte, si una estructura deportiva integral, de formación integral, puede ayudar para que sea una vía o un camino para llegar a ser exitoso no nada más en el fútbol, sino en otras cosas. Porque hay que, también hay que ser sinceros, y el ser humano, el atleta, no tiene una sola capacidad. Cristiano Ronaldo no nada más nació para jugar fútbol. Nació para los negocios, seguramente. Nació para la vocación de ser papá. No lo conozco, pero seguramente tiene más talento, ¿no? Así lo ha demostrado el Canelo Álvarez, que ha emprendido en otras cosas más allá del deporte y ha sido exitoso. Eh, y hay muchos ejemplos de deportistas de alto rendimiento que no nada más en el deporte tienen talento, sino en otras actividades. Entonces, pues yo creo que yo me iría a eso, ¿no? El tratar de estructurar una formación integral dentro del fútbol y dentro de las instituciones deportivas. Qué grandísimo y qué valioso comentario acabas de hacer, Marco. La verdad es que, híjole, si hubiera algo con lo que yo me quedo es precisamente con esto. Y cómo, ahora sí que cómo lo logran, cómo se logra esto, exactamente como eres tú, Marco, siendo inquieto, siendo curioso, el buscar siempre aprender algo nuevo, el no decir, pues ya jugué fútbol, ahora estoy en los medios, ya tengo todo resuelto. No, es qué más sigue, qué más puedo hacer para seguirme preparando para que esto que es mi sueño, en tu caso el fútbol, pues no se acabe nunca, ¿no? O sea, tanto dentro de la cancha como fuera, y creo que esa es una de las cosas más valiosas, Marco. Además, esto que platicas de la formación integral, siempre lo mencionamos muy seguido acá en Explorer School. No nada más es el ser profesional, no nada más es pararte en una cancha, entrenar en unas instalaciones de un club, es comportarte como un profesional al momento de alimentarte, al momento de relacionarte con tus compañeros, pues ahora sí que todo lo que te rodea, eso es ser profesional, y para ello tienes que prepararte, no nada más es el profesionalismo, es estar parado en una cancha, jugar un partido oficial. Entonces, qué grandísimo comentario, Marco. La verdad es que creo que esto ha sido algo de lo más valioso que has dicho en este episodio, y en todo el tema para los chavos que pues principalmente estamos buscando que esta experiencia, estas anécdotas como las que tú viviste les lleguen a los chicos que pues están empezando o ya están un poquito adentrados en este camino, porque pues como tú dijiste, no se sabe hasta qué momento nos va a dar el tema físico, el tema deportivo para ser atletas, pero sí posteriormente puedes seguirte dedicando a más cosas. Nuevamente te agradezco por este comentario, Marco. Y yo quiero hacer un breve paréntesis en algo que comentó Adrián hace un momento ahora en tu etapa de corredor. Marco, platícanos un poquito de esto. Lo haces obviamente por salud, por supuesto, pero te desestresa, te hace sentir mejor. Platícanos un poquito cómo es que llegas a este tema de tu etapa runner. Sí, soy muy inquieto, soy muy inquieto. Me gusta el deporte, el, y siempre lo voy a seguir practicando. Y me gusta el fútbol, obviamente es lo que más me gusta hacer, pero otros deportes, dentro de eso, también el correr. el, pues he participado en algunas competencias de diferentes, también fuera del país. Y es por esto mismo, la inquietud de estar bien, de ser sano, de, de ser ejemplo, no alguien más, sino ser ejemplo para mis propias hijas, para mi entorno. No me interesa ser eh, de nadie más, sino yo hago primero por convicción, por gusto, y segundo también, si permeo eso y lo puedo lograr en mi gente cercana, pues bienvenido. Pero por eso me gusta el correr, me gusta la bici de ruta, me gusta el triatlón, me gusta nadar, me gusta el golf, me gusta pues muchas actividades hago deportivas. Me gusta estar bien, me gusta estar sano, y
Es eso, creo que por eso la inquietud y sigo haciendo deporte, sigo practicando el deporte. Y además pareces este retrato de Dorian Gray, eh, Marco, así que bueno, no, de verdad que pues ahí está para que luego los que preguntan cuál es el secreto, no, pues no hay ningún secreto, pues el chiste es seguir en el deporte y bueno, pues Marco, ha sido verdaderamente un placer platicar contigo, creo que hay muchísima tela de dónde cortar todavía, muchísimas preguntas que se me quedan por aquí anotadas que me encantaría ver la posibilidad de que podamos tener un segundo episodio contigo para poder ampliar más el tema, porque bueno, pues sé que se acerca pues la hora del partido y hay que prepararse también, hay que estar listos para disfrutar el juego, Marco, pero bueno, antes de eso yo nada más quiero aprovechar para pues darte un breve pero muy merecido reconocimiento a tu trayectoria, no solamente como futbolista, sino como persona, ahora como empresario, ahora en el mundo de los medios. Creo que eres ejemplar, Marco. Se dice fácil, llegar a ser profesional es súper complicado, ya lo comentabas, el porcentaje es mínimo, incluso para aquellos que están por ahí luchando en las categorías inferiores, en las subs, que bueno, pues que ya están cada vez más cerca, pero pues hay que ser realistas, no es sencillo, tú lo lograste, tú llegaste y lo hiciste de muy buena manera y siempre demostrando muchísimo profesionalismo, Marco. Reconozco y admiro tu disciplina, tu resiliencia y sobre todo algo que tú mencionaste y lo mencionaste desde el principio, que es pues la pasión por perseguir tus sueños, por perseguir en este caso tu sueño inicialmente como futbolista y los sueños que van surgiendo a lo largo de tu vida y que pues nos demuestras que bueno, que si vas tras ese sueño, siempre lo puedes lograr. Así que, Marco, verdaderamente mi más sincero reconocimiento hacia tu persona. Muchísimas gracias por tu tiempo y quiero pues nada más aprovechar para preguntarte si hay algo más que quieres comentar. Y bueno, antes de cerrar, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, por abrir este espacio y obviamente si hay una segunda, tercera, cuarta, quinta, lo que sea para platicar pues, del deporte, del fútbol, adelante, yo siempre estoy abierto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y comentar fíjate que sigo varias personas, muchas personas, desde autores de libros y también sigo muchos entrenadores de fútbol y uno de ellos es Michel, que es el actual entrenador del Girona, del equipo de Primera División de España. Y síganlo, es una recomendación personal porque el tipo, aparte de ser un gran profesional, es una gran persona y lo expresa en todas las conferencias y charlas que tiene. Segundo, no puede ser, ya para culminar, no puedes ser un gran profesional si no eres una gran persona. Va de la mano, va de la mano. No puedes ser un gran profesional y estar vigente por mucho tiempo si no eres una gran persona. Entonces, yo creo que eso va de la mano, no, una cosa no choca con la otra. Si quieren ser grandes profesionales en cualquier actividad o quieren lograr un sueño, tienen que ser buenas personas. Y por eso vuelvo a insistir en la formación integral. Y hablaba de los 4 conceptos, ¿no? Que para mí es importante, que es los 4 pilares, ¿no? Que es el tema académica, intelectual, que es bien importante, no lo dejen de lado. Obviamente el tema deportivo, el tema hoy los atletas son de atletas de alto rendimiento, entonces el físico es importante, cuidarse. Tercero, el tema espiritual, pero no hablo de un espiritualismo, ¿no? De malentendido, sino es espíritu de persona, ¿no? Espíritu de persona, de tener valores. Entonces, eso es bien importante para cualquier cosa y si quieren ser cualquiera que llegue a escuchar el mensaje, si quiere y tiene el sueño de llegar a ser profesionista en el deporte, es bien importante. No olviden eso y créanme que van a conseguir siempre cosas buenas. Y la otra es de que he conocido muchas personas a lo largo de este tiempo y en el extranjero y me ha tocado la fortuna de conocer a personas que no han
que han intentado ser futbolistas profesionales, pero se siguen preparando. A lo mejor no les alcanzó porque pues, es una competencia, no les alcanzó. Pero esta misma formación que han tenido les ha ayudado para a lo mejor no ser profesionales o futbolistas profesionales, pero sí les ha ayudado para ser buenos directivos dentro del fútbol, les ha ayudado para ser buenos entrenadores dentro del fútbol, les ha ayudado para ser preparadores físicos. O sea, al final de cuentas, no cumplieron ese sueño, a lo mejor no como lo tenían visualizado al 100%, pero sí siguen en el fútbol. Y el clarísimo ejemplo, y ojalá lo puedan seguir, es Juan Manuel Lillo. Él lo dice: mi sueño era ser profesional, pero era muy malo. Así lo dice. Era muy malo, muy malo, muy malo. Pero ese sueño y ese de perseguir el sueño de ser futbolista me llevó a ser entrenador de fútbol. Y él es el mentor de Pep Guardiola. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Entonces, si tu sueño es ser tenista profesional, pero pues puedes ser el mejor entrenador o puedes ser el mejor comentarista o analista de tenis, ¿no? Del país. Puedes trabajar en cualquier industria, en cualquier plataforma hoy en día, de nacional o internacional. Entonces hay mucho campo de trabajo dentro dentro de la industria que tú tanto te apasiona y te ama. Qué valioso, Marco, y así lo has transmitido. Creo que en este episodio se pudo percibir esa pasión y el por qué sigues vigente ahora en los medios de comunicación pues por la gran persona que eres, Marco, y por siempre estar buscando retornar al mundo, a lo que te dio a ti esa fortuna de cumplir tu sueño. Entonces, por eso estamos muy agradecidos de que has estado aquí, Marco. Y pues yo me uno brevemente al comentario de Adrián, además de agradecerte por el espacio, pues por siempre estar buscando aportar a los jóvenes en esta etapa de lo que estudiaste, de la formación. Creo que te va a dar para seguir vigente todavía muchísimos años más y disfrutando el fútbol, Marco, y además siendo referente, así como lo eres en los medios de comunicación. Yo que consumo el programa, que sigo lo que hacen, la verdad es que son referentes de los medios aquí en la ciudad de León. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias, Marco, y lo dejamos ahora sí que abierta la puerta para una segunda parte o las partes que se puedan dar más adelante. Muchísimas gracias nuevamente, gracias a las personas que estuvieron en este episodio. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima.